implementación de este nuevo Código Procesal Penal acá en Lima. Entonces se están llevando a cabo muchas convocatorias. Esta convocatoria lo que viene a ser ocupar plazas de asistentes de funciones fiscales, plazas de asistentes administrativos, y se han dado y se van a ir dando muchísimo durante todo este año. Entonces, quienes están pues dentro de lo que viene a ser este rubro, de lo que viene a ser la carrera fiscal y empezar como asistente de función fiscal o asistente administrativo, es una gran oportunidad que ustedes tienen para que puedan postular y ocupar estos cargos, ¿no? Ustedes pueden chequear la página, por ejemplo, del Ministerio Público, y ahí van a encontrar precisamente lo que yo les estoy señalando, las diferentes convocatorias existentes, y postulen. Se requiere, por ejemplo, para ser asistente de función fiscal, requerimos que la persona tenga bachiller, pero para ser asistente administrativo desde el 8º año ya puedes ser asistente administrativo. Sin embargo, sí, es lógico que se requiere de un conocimiento no solamente administrativo, sino tiene que haber un conocimiento también procesal. O sea, no es suficiente el conocimiento administrativo que alguien puede tener, sino también es vital el conocimiento procesal. Por ello es que ustedes también han estado viendo, han estado visualizando aspectos relacionados a diferentes etapas procesales, como la diligencia preliminares, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, porque es esencial. Y esto nos va a permitir primero ir señalando, por ejemplo, cuál es la obligación que tiene un fiscal. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, tienen la cajetilla de comentarios y pueden dar respuesta al interrogante que yo voy a señalar a continuación. ¿Qué es lo que emite un fiscal? ¿Cómo se caracteriza un fiscal? ¿Qué es lo que suele emitir un fiscal? ¿Qué emite un fiscal en estos casos en particular? ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué es lo que caracteriza un fiscal? ¿Qué suele emitir un fiscal? El fiscal emite 3 cosas importantes. Primero, toma sus decisiones durante el desarrollo de una investigación, y sus decisiones lo va a plasmar, por ejemplo, a través de las disposiciones. O sea, si hablamos de decisiones por parte de un fiscal, estas se van a llevar a cabo siempre a través de disposiciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el asistente en función fiscal? Proyectar. ¿Qué proyectas? Proyectas precisamente las disposiciones que está emitiendo un fiscal, ¿no? Y las disposiciones son de diferente forma, de diferente manera. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Las disposiciones son decisiones que toma un fiscal, y una decisión se da desde el momento, por ejemplo, que uno inicia una investigación. O sea, si uno empieza una investigación, lo que va a hacer es emitir una disposición de inicio de diligencias preliminares. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, toma una decisión el fiscal. ¿Y por qué emitirá la disposición de inicio de diligencias preliminares? Porque esto le va a permitir aperturar una investigación, iniciar una investigación. Y dentro de la iniciación de una investigación hay que motivarlo adecuadamente. ¿Cuándo resulta ser un problema? Cuando no se motiva adecuadamente, por ejemplo, los escritos, dentro de ellos las disposiciones existentes. Por ejemplo, si uno va a emitir una disposición de inicio de diligencias preliminares, así tengamos nosotros la sospecha inicial de la presunta comisión de un hecho delictivo, tenemos que motivarlo. Jamás debemos dejar de motivar escritos, sino siempre tenemos que tener esa obligación de tener que motivar cada uno de ellos. ¿Por qué motivamos un inicio de diligencias preliminares? Porque si es que tenemos sospecha inicial de la presunta comisión de un hecho delictivo, de la misma manera se tiene que dar la motivación de inicio. O sea, nosotros no podríamos empezar narrando hechos sin motivarlas y finalmente disponer actos de investigación cuando no tengan una previa motivación. La motivación es una exigencia existente, y esto se prima a través, obviamente, del tema de la escrituralidad, que es propio de la etapa de investigación preparatoria, incluso de lo que viene a ser el tema de la oralidad. O sea, primero primamos tema de escrituralidad, incluso antes del tema de la oralidad. Entonces, si el fiscal inicia una investigación, su disposición de inicio tiene que estar debidamente motivada. Si amplía la investigación, las ampliaciones de investigaciones a través de las disposiciones no requieren mucha motivación en sí, porque solamente estas son las de ejecución.
O sea, si nosotros ampliamos, solamente ejecutamos, no requerimos mayor motivación. Pero si vamos a declarar compleja la investigación a través de la emisión de esta disposición, ahí sí la situación cambia, porque existen causales de complejidad. En pocas palabras, no cualquier caso amerita ser declarado complejo. No cualquier caso podemos decir, mira, este caso amerita una complejidad si es que existe, si que previamente a ello no existe una adecuada motivación. Y para ello, el asistente administrativo, el asistente en función fiscal, tiene que conocer causales de complejidad de un caso. Y a quienes nos están viendo, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Un saludo para todos ustedes que nos están viendo a través de la plataforma. Un saludo para Lani, para Ismael, para Carol y para todos los que, para Luisa también, que está conectado a través de esta transmisión en vivo, y para todas las más de 119 personas que se encuentran acá en la plataforma. Entonces, para poder declarar complejo un caso, necesitas saber causales de complejidad, porque no cualquier caso uno podría meritarlo como complejo. Primero, si se trata de situaciones de pluralidad de agentes, pluralidad de imputados, por supuesto que sí, el caso amerita ser declarado complejo porque nos encontramos ante pluralidad de agentes. Por eso es que el caso es declarado complejo. Cuando tenemos que realizar diligencias externas, diligencias internas, por supuesto que el caso también tenemos que declararlo complejo. Existe abundante documentación, por ejemplo, en estas situaciones de emergencia, en los procesos de contratación directa, se tienen que analizar muchas documentaciones provenientes de los órganos de control, porque los órganos de control van a ser los hallazgos de las diferentes y presuntas irregularidades que se estarían dando en nuestro proceso de contratación. Y pues no son un tomo, dos tomos, son varios tomos. Y si hablamos de procesos de contratación que no son directas, tendremos más tomos existentes. Tendremos 15, 20 como tomos principales, quizás de informe de Contraloría, los mismos anexos, las adendas existentes. Entonces, la documentación suele ser, en esos casos en particular, es abundante. Y se tiene la abundancia de la documentación. Entonces, necesitamos un tiempo mayor y se tiene que declarar complejo. Cuando tenemos que realizar, por ejemplo, las pericias que nos permitan a nosotros entender si un determinado caso se habría suscitado, también va a existir la complejidad de la misma. Por ejemplo, si nosotros tenemos que analizar y ver la existencia de un acuerdo de voluntades en las cuales ha existido perjuicio de carácter económico, es fundamentalísimo la realización de una pericia de carácter contable. Entonces, por ende, el caso también ameritará ser declarado complejo en ese caso en particular y entre otras causales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí el fiscal o el asistente en función fiscal o el asistente administrativo que motiva las mismas? Tiene que hacer una buena redacción y motivar esto de manera adecuada. ¿Por qué? Porque existe este tema de la causal de complejidad. Es decir, no solamente podemos señalar que el caso es complejo porque sí, sin que nosotros señalemos el motivo, el por qué se está declarando un caso como complejo. Y no es suficiente con señalar los literales, sino hay que especificar a consecuencia de que estos literales de complejidad se está teniendo a bien de resaltar, de señalar, por ejemplo. Y eso solamente hablando de las disposiciones, porque luego de esto llega el momento donde hay que aplicar más motivación en los escritos. Por ejemplo, el fiscal, luego del cumplimiento de las diligencias preliminares, doctores, puede tomar dos decisiones. Reitero, el fiscal puede tomar dos decisiones en ese caso en particular. El primero de ellos, si no ha individualizado a los presuntos autores de un hecho delictivo, se ha extinguido la acción penal, el hecho no constituye delito, es imposible incorporar otros elementos de convicción a un caso en particular, procederá en ese caso en concreto la emisión de una disposición de archivo. Mención importante señalar que esa disposición de archivo requiere una especial motivación, señalando las causales del archivo. Pero el fiscal podría tomar otra decisión. Si cumple los requisitos de procedibilidad, ha individualizado al presunto autor del hecho delictivo, no ha extinguido la acción penal, tiene elementos de convicción reveladores de la presunta comisión de un hecho delictivo, en este concreto, lo que va a realizar es la emisión de una disposición de formalización de investigación preparatoria. Ahí yo les lanzo la siguiente interrogante a cada uno de ustedes.
Si tenemos que redactar, que es propio de nuestra exposición del día de hoy, ¿cuál será más complejo en redacción? ¿La redacción de una disposición de formalización de investigación preparatoria o la redacción de una disposición de archivo? ¿Cuál denota más tiempo y cuál se necesita una mayor motivación y un mayor trabajo? Obviamente, la disposición de archivo requiere una especial motivación, un especial análisis, no solamente de hechos, sino de tipos penales. ¿Por qué archivas un caso? Claro, el hecho no constituye delito. Si tú me estás investigando un tipo penal de aprovechamiento indebido del cargo, tendremos que señalar los elementos, por ejemplo, de ese tipo penal en tu disposición de archivo. Me dirás, por ejemplo, el hecho no constituye delito porque se ha suscitado los siguientes acontecimientos dentro del tipo penal. Por ejemplo, es cierto que tenemos autores del delito, funcionarios o servidores públicos. Es cierto que existe un interés indebido, que se ha dado también bajo la modalidad de un interés indebido de manera directa, pero no se ha logrado demostrar que ese interés se haya dado en los contratos y operaciones. Entonces, no se está cumpliendo los elementos del tipo, razón por la cual estamos ante un hecho atípico, por ejemplo, ¿correcto? Otro aspecto, hemos iniciado una investigación por un presunto delito de peculado culposo. Y en el peculado, por ejemplo, culposo, se ha demostrado, ¿no es cierto?, de que la persona no ha actuado negligente. O sea, la persona, porque para la configuración de este tipo penal, se tiene que dar cuando el funcionario o servidor público, por negligencia, permite que otro sustraiga, por ejemplo, bienes dentro de una institución. Pero en este caso en particular no se ha evidenciado el comportamiento por parte del agente que haya actuado de manera negligente, sino se ha dado un hecho fortuito. Entonces, por ende es que se emite un archivo. Perfecto. Otro aspecto, se tiene varios hechos, porque hay varios documentos, pero se tiene demasiados documentos que no nos conducen a algo objetivo. Entonces, hemos investigado y hemos investigado bien, porque aparte de eso hemos declarado complejo la investigación, pero no hemos logrado individualizar a los presuntos autores ni a un autor del hecho delictivo. Entonces, si yo no individualizo a autores, no puedo yo formalizar. ¿Correcto? O sea, jamás se formaliza contra los LQR. Si yo tengo que formalizar investigación preparatoria, tengo que haber individualizado al presunto autor del hecho delictivo, ¿correcto? Tengo que haber individualizado al presunto agente del delito, al presunto autor. Entonces, como no lo he individualizado, lo que corresponde, por ejemplo, en este caso es emitir un archivo y tendré que sustentar entonces la motivación respecto, por ejemplo, a las disposiciones de archivo requiere un mayor trabajo que respecto a una disposición de formalización de investigación preparatoria, donde señalaré elementos de convicción reveladores, participaciones de los sujetos activos, pero no señalaré todavía en gran magnitud, por ejemplo, como estándares de pertinencia, conducencia y utilidad de los medios probatorios, que son propios de un requerimiento de acusación. Entonces, ahí vamos trabajando motivación. Si formalizamos la investigación, una de las disposiciones más sencillas es la disposición de ampliación de formalización de investigación preparatoria. Otra de las disposiciones más sencillas de todas las que se emite dentro de la sede del Ministerio Público es la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Esa es la más sencilla, porque incluso es un copy-pegue, que luego vamos a decir que no se debe dar, obviamente, los copies y pegues en las disposiciones, y muchísimo menos en los requerimientos, porque cada caso, por más que parezcan, son distintos. Entonces, las disposiciones de conclusión son las más sencillas. Otra de las que se va a trabajar ya a nivel de requerimientos, porque los requerimientos sí necesitan una especial estructura y esto deviene en mayor complejidad, son, por ejemplo, los requerimientos de prisión preventiva. Porque a nivel de requerir antes de llegar a la audiencia, donde hay que tener que debatir cada uno de los presupuestos materiales, graves y fundados elementos de convicción, prognosis de la pena, duración de la medida, peligro procesal, obstaculización, peligro de fuga, entre otros y demás que señala, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 1/2019, tenemos que hacerlo de manera escrita. Entonces, prima, por ejemplo, ahí la escrituralidad, te estamos dando cuenta. Entonces, ese requerimiento de prisión preventiva tiene que estar debidamente fundamentado. Les comento un poco. Antes, cuando se daban detenciones en flagrancia delictiva, ¿cuánto era el tiempo que teníamos? Solo teníamos tiempo
para presentar, por ejemplo, un requerimiento de prisión preventiva 24 horas. Solamente 24 horas teníamos para presentar ese requerimiento. Y si deteníamos a una persona a las 4 de la tarde en flagrancia delictiva, un funcionario público que se le atrapaba porque estaba recibiendo suma de dinero, teníamos hasta el día siguiente, a esa misma hora, ponerle de conocimiento del juzgado de investigación preparatoria. Y durante toda esa noche teníamos que tomar las declaraciones, los testigos, teníamos que levantar las actas y tener que preparar, porque si vamos a requerir una prisión preventiva, necesariamente tenemos que haber formalizada la investigación preparatoria. Entonces teníamos que trabajar los dos, una formalización y un requerimiento de prisión preventiva. Y eso que les hablo de un solo imputado. ¿Qué sucede si uno realiza, por ejemplo, los operativos y detienes a seis personas que están cometiendo un delito de concusión o un delito de cohecho? Sobre las 6 personas hay que hacer una imputación necesaria y hay que formalizar y hay que emitir un requerimiento de prisión preventiva si es que el caso lo amerita y se cumplen los presupuestos materiales sobre estas 3 personas. Entonces, ¿qué sucedía? Tenías solo 24 horas para poder hacer tu disposición de formalización y tu requerimiento de prisión preventiva. Y en la práctica esto requería un trabajo en equipo, no solamente el fiscal provincial, el fiscal adjunto, los asistentes de función fiscal, el asistente administrativo, hasta el practicante que quería seguir aprendiendo más, se quedaba hasta altas horas de la noche, y ahí llegaba algo interesantísimo, ¿no? Porque después de haber hecho el requerimiento, hay que sacar copia para los sujetos procesales, y ese es un trabajo propio pues, que tienen que hacer los asistentes en función fiscal o asistentes administrativos. Pero, ¿qué sucedía? Si tenía solamente 24 horas, ¿cuáles eran los primeros puntos que observaba la defensa? Que observaba lo siguiente, la falta de motivación. Porque te decía, ese requerimiento de prisión preventiva no está debidamente motivado. Ese requerimiento de impedimento de salida no está debidamente motivado. La formalización tampoco. Entonces, ¿cuáles eran uno de los temas? Y esto no es una situación justificante, pero obviamente al tener varios imputados y menor tiempo posible, a veces tratabas de motivar, pero necesitas más tiempo. Entonces, ahora las cosas han cambiado porque ya no tienes 24 horas, sino tienes 48 horas en los casos de situaciones de flagrancia, por ejemplo. Entonces, tiene mayor tiempo para hacer una mejor motivación. Entonces, los requerimientos sí requieren un especial análisis, porque recordemos, como estos casos que estoy señalando, estos necesariamente se van a dar a través de una audiencia, que será la audiencia de prisión preventiva. Pero hay requerimientos que van a tener que formar parte incluso de la etapa intermedia, como vienen a ser los requerimientos de acusación, los requerimientos de sobreseimiento o los requerimientos mixtos. Entonces ahí, por ejemplo, un fiscal va a tomar esa especial razón de darle, por ejemplo, a otra persona, que puede ser un asistente en función fiscal, que pueda proyectar si es que considera que el asistente en función fiscal sí va a realizar una adecuada motivación. Porque si va a decir que el asistente por ahí recién está entendiendo los hechos y en transcripción todavía le falta, no se va a arriesgar jamás en darle para que emita o redacte un requerimiento, porque acá sí ese requerimiento de acusación tiene que pasar por todo un análisis, un control formal, sustancial, legal, probatorio, y si está mal hecho, el fiscal es el que tiene que sustentar, y si no está bien, le van a devolver. Entonces hay que motivarlo, hay que hacer imputación objetiva, hay que se darle los medios de pruebas debidamente estructurados. Y no solamente con los requerimientos de acusación, doctores. Cuando hablamos de los requerimientos de sobreseimiento, sucede exactamente lo mismo. Porque a pesar que sobreseemos algo, hay que motivarlo adecuadamente, ¿correcto? Los que son de menor motivación, podríamos encontrar, por ejemplo, ahí el caso de los proveídos. En el caso de los proveídos, sí, doctor, ahí la situación cambia un poco, ¿no? Porque esto viene a ser por lo general de mero trámite. O sea, un proveído suele ser de mero trámite, no requiere muchas veces una especial motivación, pero son importantes tener que señalarlo. O sea, son de mero trámite, pero requieren una especial circunstancia. Por ejemplo, diariamente al Ministerio Público llegan varios escritos, porque los hechos delictivos se van cometiendo todos los días, pero hay que señalar también que hay denuncia y hay denuncia, pues. O sea, por ejemplo, si alguno de ustedes es funcionario público o alguno de ustedes ocupa este cargo importante en alguna oportunidad, ¿cierto? Pues, proveniente, por ejemplo, de la elección popular, es posible que te van a denunciar, ¿no? Por cuestiones de colores partidarios o te denuncian por denunciar. Entonces, en muchos casos llegan
Y lo que uno hace, pues, es emitir una disposición de archivo porque esa denuncia no tiene pies ni cabeza. Y en estas situaciones de emergencia, están llegando varias denuncias de manera virtual. Entonces, como hay varios casos, hay que desplegar la investigación y para desplegar la misma hay que ejecutar actos de investigación. Y ahí hay que tener que emitir oficios, declaraciones, hay que tener que nuevamente aplicar los apercibimientos, las visitas inopinadas, hay que hacer incautaciones, etcétera. Y todo ello van a tener que volver al Ministerio Público y todo lo que ingresa hay que tener que proveerlo. Y ese proveído también requiere una especial motivación, una especial circunstancia en el caso de las providencias. Se tiene que proveer de manera adecuada. Entonces, en pocas palabras, estamos ingresando. Lo que nosotros vamos a ver es que lo esencial es tener que emitir, primero, las disposiciones que tienen sus propias complejidades en motivaciones, algunas de ellas, los requerimientos que requieren un mayor trabajo y los proveídos que solamente son de mero trámite, no son tan complicados. Aparte de ello, vamos a ver también el análisis de las actas y quiénes realmente los únicos que se levantan actas, los fiscales. Los fiscales tienen que levantar el acta. A veces vas con el asistente de función fiscal, si tiene una buena redacción, él redacta el acta, tú visualizas antes de tener que firmar también el misma, pero el asistente no emite actas, sino lo que él hace es la emisión, por ejemplo, de las famosas razones o los informes. Y ahora, su razón no tiene que ser cualquier razón también, pues, ¿no? O sea, no tiene que fundamentar. Entonces, finalmente, el fiscal se va dando cuenta si la razón es buena, no es razón buena, para ver si este futuro asistente de función fiscal más adelante puede ser promovido, no puede ser promovido, ¿no es cierto? A través de sus informes de la misma manera, ¿correcto? Entonces, eso de manera inaugural, ese es el tema que en esta oportunidad nos han dado a nosotros para exponer a cada uno de ustedes. Vamos a empezar en ese sentido señalando lo que vienen a ser las redacciones. O sea, vamos a hablar redacción. El artículo 122 nos habla que el Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, dicta lo que yo les estaba señalando. Las disposiciones, las providencias, ¿cierto? Entonces, y también resoluciones o beneficios penitenciarios y formulan los requerimientos en cada caso en particular. Las disposiciones y los requerimientos, por ejemplo, deben estar motivados. Y para hacer una debida motivación hay que hacer un debido análisis. Las providencias sirven para ordenar, por ejemplo, los actos de investigación, y esto lo podemos encontrar en el artículo 122, numeral 3 del Código Procesal Penal, cuando nos hablan a nosotros, por ejemplo, de la existencia de estos famosos proveídos. Perfecto. Y en el artículo 64, numeral 1, el Ministerio Público, por ejemplo, también formula de disposiciones, requerimientos, y estas tienen que tener esa especial particularidad de ser debidamente motivadas en ese caso en concreto. En pocas palabras, nos habla de las correctas motivaciones que deben tener. Entonces, acá vemos en el cuadrito, no nos olvidemos, y reitero nuevamente, las providencias nos permiten a nosotros, por ejemplo, ordenar los actos de investigación que diariamente llegan al Ministerio Público. Las disposiciones son las decisiones que emite un fiscal y los requerimientos vienen a ser los pedidos que se va a realizar ante el juez de investigación preparatoria, quien podrá declarar fundado o infundado, dependiendo de las diferentes circunstancias, el pedido que está haciendo el fiscal en ese caso en concreto. Aparte de ello, vamos a ver otros factores. Por ejemplo, cada escrito tiene que tener una motivación y eso es una exigencia. O sea, la motivación de los escritos finalmente es una exigencia que siempre se tiene que dar. Va a haber necesariamente siempre una justificación interna a cada uno de los escritos que se va a presentar. Es decir, hay que determinar si el paso de las premisas a la conclusión es según las reglas de un razonamiento jurídico. Y esto tiene implicancias en el análisis de casos que diariamente llegan al Ministerio Público. Si alguien, por ejemplo, imputa a alguien un delito de corrupción y te pone varias cosas de corrupción, 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 pero tú encuentras solamente irregularidades de carácter administrativa, esto nos va a conllevar
a lo que se tiene que emitir en este caso es una disposición, por ejemplo, de archivo. ¿Por qué? Porque en tu justificación interna vas a encontrar que estos hechos no tienen relevancia penal. Y esto es porque has hecho el análisis. Ahora, de la misma manera, si tú vas a formalizar la investigación haciendo uso de la justificación interna, significa que para formalizar, ¿cuál es la gran diferenciación existente entre una disposición de inicio de diligencias preliminares y una disposición de archivo? Que la disposición de inicio de diligencia preliminar es suficiente con tener indicios o una duda razonable de la presunta comisión de un hecho delictivo, nada más. O sea, suficiente con los indicios, suficiente con las dudas que se habrían dado. Pero si yo voy a formalizar, tengo que tener algo más. O sea, con una formalización necesito un extra más. ¿Y qué nos señala el Código Procesal Penal? Tienes que tener la famosa, en los estándares de sospecha se conoce como la sospecha reveladora, o de acuerdo a lo que señala nuestro Código Procesal Penal, tienes que tener elementos de comisión reveladores de esa presunta comisión del hecho delictivo. Necesariamente. ¿Correcto? Entonces, si no lo tiene, obviamente, si no tienes elementos de comisión reveladores, no me vas a formalizar, sino lo que tiene que hacer es archivar un caso. ¿Por qué? Por el tema de tu justificación interna de la disposición que tú estás realizando. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando uno va a requerir una prisión preventiva. O sea, no se trata tampoco de requerir por requerir, ¿cierto? Porque para hacer ese requerimiento hay que hacer un especial análisis. Para efectuar ese requerimiento hay que hacer algo más. Por ejemplo, dentro de ese aspecto de mi justificación interna respecto a lo que vienen a ser los requerimientos, yo tendría que analizar lo que menciona nuestro Código Procesal Penal respecto a los presupuestos materiales. Por ejemplo, tendría que mencionar si existen graves y fundados elementos de convicción, si tengo prognosis de la pena, peligro procesal, peligro de obstaculización, peligro de fuga. Si a eso me señalan lo que menciona el Acuerdo Plenario 1/2019, tendría que mencionar, por ejemplo, el aspecto de la proporcionalidad y la tan mencionada y cuestionada y debatida sospecha fuerte existente. Porque solo mi justificación interna me va a decir que cuando se cumplan estos presupuestos materiales, Ministerio Público, requiérame una prisión preventiva. Requiérame una prisión preventiva. Si existe solo un peligro de fuga, no me requieras prisión preventiva, solamente impedimento de salida del país. ¿Por qué? Porque tú tienes que justificar internamente. O sea, tu petitorio tiene que tener una justificación. Y no solamente para la labor fiscal, sino también para el aspecto de quienes se dedican, por ejemplo, al litigio. El artículo 71 de nuestro Código Procesal Penal nos señala a nosotros, por ejemplo, los derechos que tiene el imputado. Los derechos que tiene el imputado, esto lo encontramos en dos párrafos. El primer párrafo que nos señala que el imputado por sí solo o a través de su abogado puede hacer valer los derechos que la ley y la Constitución lo amparan, los derechos que tiene el imputado, ¿correcto? Y también podríamos señalar, por ejemplo, en el segundo párrafo, cuando menciona los cerca de 6 o 7 literales de los derechos del imputado. Y dentro de ello, por ejemplo, es el aspecto de poder guardar silencio, el derecho a la no autoincriminación. Entonces, si yo voy a acudir vía tutela de derecho al juez de investigación preparatoria cuando previamente ha acudido al fiscal y él me ha denegado, por ejemplo, mi solicitud de respetar el hecho de yo guardar silencio, entonces, cuando yo acudo al juez de investigación preparatoria vía tutela de derecho, tengo que motivar. O sea, tengo que motivar, por ejemplo, tengo que justificar internamente cuál de los literales del artículo 71 se han tenido a bien de violar. ¿Cuál de estos literales no se han cumplido? Eso viene a ser mi justificación interna. Entonces, en el análisis en concreto, encontraremos, por ejemplo, el siguiente aspecto que ahorita lo vamos a ir mencionando. Por ejemplo, ¿qué encontraremos? Lo siguiente. Encontraremos, por ejemplo, lo que estamos mencionando aquí, los siguientes aspectos. Premisas fácticas. Las premisas fácticas tienen que estar en hechos, y acá nos habla de lo siguiente, los hechos, una premisa normativa. Y esa premisa normativa nos arriba a una conclusión. Reitero nuevamente, se encuentran premisas fácticas, las premisas fácticas luego arriban a hechos, los hechos a una premisa normativa, y finalmente arriban a una conclusión. Ejemplo de estos temas que estoy abordando en esta oportunidad.
Si a ti alguien te denuncia un hecho, cualquiera sea el hecho, te denuncia que determinada persona habría hurtado, habría robado, habría realizado tráfico de influencias, se había cohechado, se habría apropiado. Entonces, por ejemplo, eso es una premisa fáctica, inicial que uno puede tener en base a los hechos que te están presentando. Pero hay que ver si esos hechos nos permiten a nosotros tener una duda razonable o un indicio de una presunta comisión de un hecho delictivo. Eso es lo que yo tengo que buscar. Si tengo indicios, no tengo indicios, se encuentran alguna sospecha inicial en esos hechos que me están señalando. Y finalmente, si yo veo que existen indicios de la presunta comisión de un hecho delictivo, dirá, por ejemplo, no, estos hechos se tipifican en el artículo 399 de aprovechamiento indebido del cargo. Se tipifican en el artículo 292 que nos habla, por ejemplo, de violación de medidas sanitarias. En el artículo 289 que nos habla, por ejemplo, de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, o el artículo 401 o 382, concusión. Entonces, de mis premisas a mis hechos, arribo yo a una premisa normativa inicial cuando se habla de la disposición de inicio de diligencia preliminar. Y arribo a esa conclusión. ¿Y qué conclusión arribarás? Aperturar, pues, una investigación. Arribo a esa conclusión, ¿correcto? Pero si, por ejemplo, de mis premisas fácticas, de mis hechos, me doy cuenta que no arribo a una premisa normativa existente, lo que yo también haré es arribar a una conclusión y será, por ejemplo, el siguiente, una disposición de archivo. Emitiré una disposición de archivo, no me haré problema y emitiré esto, ¿correcto? Entonces, esto nos permite a nosotros analizar en todo. Si yo formalizo, sucede exactamente lo mismo, pero hay que saber siempre la esencia de la formalización, tener elementos de comisión reveladores de la presunta comisión de un hecho delictivo. Entonces, en ese caso en particular, yo diré, por ejemplo, esas son mis premisas prácticas, producto de las diligencias preliminares que se han llevado a cabo, de los hechos, he individualizado a los presuntos autores, tengo elementos de comisión reveladores, y sí, pues, sigue encontrándose dentro de la normativa, por ejemplo, de un delito de colusión, pero ahora ya a nivel, en la conclusión diré, ahora ya a nivel de una formalización de investigación preparatoria. Entonces vamos dando cuenta cómo esta situación va variando en ese aspecto. Y ello también nos permite a nosotros llegar y mostrar la siguiente situación o la siguiente exigencia que a continuación vamos a mencionar. Por ejemplo, tiene que existir obligatoriamente el derecho a la debida motivación. Esto ya lo ha mencionado la Corte Suprema e incluso el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Qué nos señala? El derecho a la debida motivación es una garantía justificable frente a la arbitrariedad judicial o al mero capricho de los magistrados, nos dice ello, respecto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el TC. También nos señala que los jueces deben expresar las razones que los conlleva a tomar una decisión. El tribunal solo puede analizar la motivación de la resolución a partir de los fundamentos existentes en la misma. Entonces, ¿qué aspectos podemos ver en esas situaciones? Falta de motivaciones. Por ejemplo, les comento un poco, muchos han cuestionado hoy en día sobre temas de prisiones preventivas. Pues la prisión preventiva no es una regla, sino la prisión preventiva solamente es una cuestión excepcional. Y se han visto en la necesidad, incluso la Corte Suprema, en sacar el acuerdo plenario 1/2019. Y dentro de esos varios fundamentos que tiene este acuerdo plenario señala de que las resoluciones de prisiones preventivas en la actualidad tienen que estar debidamente motivados. Y hace una crítica, o sea, realiza una crítica. ¿Cuál es la crítica que menciona? El siguiente dice: te dan demasiadas prisiones preventivas en la actualidad y te dan, por ejemplo, resoluciones que pueden ser 25 o 50 hojas existentes, pero ninguno de ellos habla algo en concreto. O sea, ninguno de ellos nos dice algo en específico. No nos señalan, o sea, son 50 hojas, pero recién en la última hoja y en las dos líneas nos señala, no de modo específico, sino de forma muy genérica, qué presupuestos materiales se habrían dado, que no son suficientes. Entonces, el acuerdo plenario 1/2019, por ejemplo, menciona lo siguiente y dice: no me señales demasiado contenido. No me señales demasiado contenido.
Si no, no me pongas jurisprudencia, no me pongas doctrina, no me hagas un análisis dogmático, sino quiero que seas preciso sobre hechos en concreto. Sobre hechos en concreto, si tú como juez has estado en la audiencia de prisión preventiva, has analizado los presupuestos materiales que según el fiscal se están cumpliendo, has escuchado al abogado defensor, la oposición a cada uno de estos presupuestos materiales, entonces has llegado o has arribado a una conclusión. Tu conclusión para ti es declarar fundado o infundado y en base al análisis de los presupuestos que has tenido a bien de observar y oír en esa audiencia. Y fundamentame, aunque sea 2, 3, 5 hojas, pero que esté debidamente motivado. Pero si me vas a poner demasiado contenido y me pones en 2 líneas, carece de motivación. Me explico, carece de motivación. Y esa misma exigencia se dan, por ejemplo, también en los despachos fiscales. En los despachos fiscales, por ejemplo, fiscalías superiores. Las fiscalías superiores también son muy rígidas en ese aspecto, ¿cierto? Hay que analizar, porque también se resuelven decisiones de los fiscales provinciales. Si el fiscal provincial ha decidido, por ejemplo, emitir una disposición de archivo y alguien plantea una elevación de actuados, hay que analizar el fundamento de la elevación. Hay que analizar por qué motivo o razón se está emitiendo esta disposición de archivo y se analizará ello. Y el análisis siempre es en base a hechos y en base a elementos que se encuentran, elementos de convicción que ha requerido el fiscal. Y se pone, sí, contenido dogmático, pero en menor cantidad. Entonces, ¿qué pasaría si tú rellenas, por ejemplo, un proyecto de una disposición ya en una fiscalía superior, declarando fundado y solamente me ha rellenado de acuerdo a lo que piensa tal autor, la jurisprudencia, tal, y respecto a la investigación y motivación específica solo me pones 3 líneas, no será válido. No será válido. ¿Por qué? Porque la exigencia es que la motivación tenga que ser sobre hechos. Sobre hechos. Entonces, por eso nos dice que el derecho a la debida motivación tiene que ser en base a hechos de manera concreta, no abundante, sino de manera sencilla, concreta y entendible incluso también, ¿correcto? Y eso incluso pone hincapié también el primer párrafo del artículo 71, reitero nuevamente, el segundo párrafo, perdón, en este caso, donde el Código Procesal Penal da una exigencia, por ejemplo, a los sujetos procesales para que estos sujetos procesales, llámese, en este caso, la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, estas instituciones, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial comuniquen de manera breve, sencilla y comprensible al imputado a qué tiene derecho. ¿Cuáles son los derechos que tiene el imputado? Entonces, la simplicidad como motivación es muy trascendente, es muy importante y cuando emitimos disposiciones, cuando emitimos requerimientos, tenemos que ser concretos y precisos. Si uno formaliza, claro, contenido dogmático, pero más precisión sobre hechos y elementos que tenemos. Si uno requiere, claro, contenido dogmático y análisis, finalmente sobre la dogmática y la teoría hay muchas posiciones, pero tenemos que ser precisos sobre ello. Y eso se llama subsunción. Subsumimos hechos en un tipo penal en concreto. ¿Cuáles son algunas de las clasificaciones de los errores, de la falta de motivación existente entre los requerimientos, las disposiciones e incluso entre determinados proveídos? Falta de motivación, luego podemos encontrar motivación insuficiente, ha iniciado muy bien con su escrito, pero finalmente no sabe cerrar cómo es la idea, una motivación incongruente porque nada tiene que ver con los hechos, me ha motivado, pero acá estamos analizando otra cosa, o sea, acá el tema de controversia, por ejemplo, viene a ser un proceso de contratación, pero acá me está analizando otro pago de recibo, me está analizando otro concreto, otros hechos que nada tienen que ver con un hecho en concreto, entonces es una motivación incongruente. Una motivación aparente cuando hace creer una situación a través de algunas palabras, pero divaga sobre el mismo y no hay un contenido de fondo. Entonces, esos son errores que se suele dar. Entonces, por ejemplo, es importante mencionar en ese sentido que dentro del despacho fiscal, el que se va a encargar de precisamente revisar cada uno de estos escritos que estoy mencionando será el fiscal del despacho.
No nos olvidemos que dentro de la organización del Ministerio Público tenemos un despacho fiscal compuesto por un fiscal provincial, los fiscales adjuntos, los asistentes en función fiscal, los asistentes administrativos, por ahí el cesigrista, por ahí los voluntarios, y por ahí hablemos pues quizás de los practicantes también, pero el que firma en el 90% de siempre todas las fiscalías, rara vez es el fiscal adjunto, es el fiscal del despacho. Entonces el fiscal del despacho, por ejemplo, va a exigir siempre a sus fiscales adjuntos y a los asistentes que proyectan que motiven bien, y que motiven bien a un nivel ya estándar, ¿no? O sea, a un nivel ya de requerimientos válidos, porque detrás de una investigación se ven dramas humanos. Detrás de un caso no es jugar pues acá a ver qué sucede, no estamos en el tipo de análisis o simulaciones, acá estamos en la vida real misma, entonces tenemos que hacer bien las cosas y tenemos que motivar de forma adecuada, estudiar, leer, concentrarnos, dejar de lado los distractores que no nos permitan a nosotros hacer una motivación adecuada de cada uno de los escritos, ¿correcto? Que se van a tener a bien de presentar. Entonces, ¿quién firma? El fiscal provincial, por ende es que ellos realizan un especial análisis y toman mucho cuidado respecto a ello, ¿correcto? Muy bien. Y existe, pues, por ejemplo, normas legales que regulan la expedición de requerimientos, disposiciones en el ámbito de la acción del fiscal, según el Código Procesal Penal, y el artículo 71 precisamente nos habla de esas atribuciones existentes. ¿Por qué una exigencia? Porque son atribuciones que tiene el fiscal. Y en base a ello se va a tener a bien de realizar, por ejemplo, ¿correcto? Cada uno de estos aspectos importantes, atribuciones que tiene. Pero les voy a comentar algunos aspectos adicionales. Acá el artículo 64 nos menciona, por ejemplo, las disposiciones y los requerimientos que se van a llevar a cabo, las disposiciones y resoluciones que tiene que tener un fiscal, y también las notificaciones y citaciones que se tienen que llevar siempre a cabo. Siempre el mensaje que emite el emisor tiene que ser en la medida de lo posible creíble. O sea, lo que emite, por ejemplo, como mensaje tiene que ser creíble, un mensaje claro, y el receptor tiene que entender ese mensaje. Ese mensaje, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver es la claridad que tiene que existir en ese caso en particular. Si no existe un mensaje claro, vamos a divagar. Entonces, ser claro y preciso es una regla fundamental que debemos tener nosotros siempre presente, debemos tener en cuenta en esos casos en concreto. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora a señalar algunos tópicos. Después que hemos mencionado estos aspectos que hemos estado diciéndoles a cada uno de ustedes, ¿correcto? Que hemos estado mencionando entonces primeramente sobre las disposiciones, hemos estado hablando de los requerimientos, hemos estado hablando de los proveídos. Ahora vamos a hablar de otras situaciones prácticas que se suelen dar a la emisión, por ejemplo, de actas, ¿correcto? De las actas. Y dentro de las actas existentes vamos a primero mencionar el aspecto de las declaraciones que se llevan a cabo. Las declaraciones que se llevan a cabo, por ejemplo, a nivel del Ministerio Público. Las declaraciones son actas. Reitero nuevamente, las declaraciones son actas y son actas de declaración. Y estas declaraciones tienen una especial repercusión importantísima a efectos, por ejemplo, de hallar y de aclarar hechos. No cualquiera debe tomar una declaración. O no cualquiera podría, por ejemplo, aventurarse a tomar una declaración. ¿Por qué? Porque las declaraciones que se van a tomar, tienen que tener una precisión. Y ahí vamos a poner algunas reglas al aspecto de las descripciones de las actas de declaración en sede del Ministerio Público. Primero, se tiene que consignar todo lo que señala quién, todo lo que señala el imputado, tal y cual menciona, para una correcta redacción. O sea, si no, y ahí vamos a tener muchos problemas, porque si tú tomas la declaración, por ejemplo, a una persona que ha cometido un delito de robo, o una persona que, los cogoteros, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión, por ejemplo, no han sido víctima de un asalto, o alguno de ustedes no nos ha
cogoteado en alguna ocasión, por ejemplo. O sea, si yo les preguntara a ustedes, ¿alguna vez ustedes han sido víctimas de un tipo de robo? Muchos de nosotros ha sido víctima, por ejemplo, de este tipo de actos delincuenciales. Han tenido a bien de sustraer, han tenido a bien de robarte, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay personas que, por ejemplo, cuando toman su declaración utilizan pues las jergas, ¿no? Utilizan otros sinónimos en palabras, etcétera, y finalmente a veces quizás no lo puedes entender. Pero ¿qué nos señala nuestro Código Procesal Penal? Que nosotros en redacción tenemos que poner tal y cual dice el declarante. Entonces, si el declarante te dice P, por ejemplo, ¿no? Utiliza ello, te dice P, tienes que poner en su declaración P, tienes que poner ello, porque si mencionamos tal y cual está expresando el declarante en sus terminologías, en sus jergas, está señalando eso. ¿Tienes que poner eso tal y cual te dice o es que tienes que hacer una variación? Pero si haces variación, ya no estás consignando tal y cual menciona, por ejemplo, el declarante, ¿cierto? Sino que estás poniendo una cosa totalmente diferente, una cosa totalmente distinta. Entonces, ¿qué nos señala la regla al momento de redacción? Primero, de que es una exigencia de que lo que se plasma en la escrituralidad de las actas de declaración se supone son todos aquellos que está vertiendo la información el testigo o el imputado. Y no debe existir variación, no debe existir de ninguna manera variabilidad. No podemos variar la información que él está señalando. No podemos buscar acomodar. O sea, porque claro, hay personas que pueden decir, pero mira, su situación es incongruente, no lo entiendo, mejor lo modifico. No lo puedes variar, pero sí puedes darle determinado sentido a lo que está señalando. Quizás con algunas cuestiones, pero la regla es consignar tal y cual que lo que te mencione. Finalmente, por ello es que después de estas actas de declaración que se llevan a cabo, se le entrega, por ejemplo, al imputado, cuando está juntamente con su abogado defensor, para que previo a la firma de este acta de declaración, tengan a bien de leer pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, porque cuando firman, ya están en este caso dando declaración de conformidad. Porque si no están conformes después de leer, le dirán al señor fiscal, por ejemplo, mira, pero acá mi patrocinado en realidad no dijo eso, ¿no? Yo estuve consciente, usted lo ha modificado. Quiero que consigne tal y cual mi defendido ha señalado. Entonces, no firmarán y se tendrá, por ejemplo, a bien de poner lo que primigeniamente ha señalado. Lo mismo sucede con el testigo. Previo, por ejemplo, a la firma de lo que viene a ser este escrito, previamente tiene que mencionar, tiene que leer detalle por detalle y si está conforme, firmará. De ninguna manera el fiscal puede entregarte pues hoja ya firmada y decirte, muy bien, solamente acá firma en la parte final sin que tú leas, ¿no? Previamente tienes que leer. Y si te encuentras en sede policial de la misma manera, si tú deseas estar con tu abogado defensor, tu abogado defensor debe estar presente al momento, por ejemplo, que estés firmando. ¿Cierto? Entonces, eso es lo adecuado que se tiene que realizar, por ejemplo, en la toma de declaraciones. Otro aspecto importante, no debemos variar la versión. ¿En qué sentido, por ejemplo, no podemos hacer variación de versión? En el siguiente aspecto, les comento, doctores. Si le hacemos la primera pregunta, por ejemplo, usted se encontraba el 14 de febrero en la reunión ubicada en el centro de Lima, sí. Usted estaba con los señores Juan, Pedro y Felipe, sí. Y luego su abogado pues le da un codazo, ¿no? Y le dice, no, ¿cómo es posible que vas a decir que tú estabas presente? Diga que no te recuerdas. Dile que no te recuerdas porque eso va a ser nuestra defensa. Dile que no te recuerdas. Pero ya el fiscal consignó de que esa persona sí se encontraba en esa fiesta. O sea, yo he señalado que sí se encontraba en una fiesta. ¿Podrás hacer variación a lo que está mencionando? Si el fiscal podrá decir, ah, no, bueno, mientras que no ha firmado no hay ningún problema, vamos a variar. En primero había dicho que no has estado ahí y ahora, pues bueno, has dicho primigeniamente que habías estado en ese lugar y ahora dice que no estás, entonces lo cambiamos. ¿Será posible eso? ¿Debemos cambiar? Pues obviamente que no, ¿cierto? Porque si bien es cierto, no ha firmado todavía, pero ya ha dado una versión. Y lo que pasa ahora es que quiere cambiar su versión porque quizás el abogado le dio un codazo y le dijo, no, no digas ello, varía, entonces ya no se puede hacer variaciones.
se modifica cuestiones que quizás el fiscal considera que realmente son necesarias, pero ya sobre una versión en específico y ahora quiere dar otra versión, no lo puede hacer. Se tiene que consignar tal y cual ha señalado. Y eso se menciona, por ejemplo, en las actas de declaraciones, sean testimoniales o sean declaraciones, por ejemplo, de imputados. Otra cuestión muy importante. Si el abogado defensor, por ejemplo, se da cuenta que el fiscal está dando o está consignando una versión que nunca dijo su defendido, y el fiscal le dice, no, pero sí ha señalado, sí ha mencionado, esa es la información que ha dicho, se puede abstener también a dar la rúbrica. O sea, no está en la obligación de firmar si se está consignando, por ejemplo, una versión que jamás se ha señalado. Si es una versión totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, uno incluso se puede abstener de firmar si es que no se está poniendo dentro del acta de declaraciones la versión que nosotros hemos dicho. Y dentro de estas actas hay varias. Por ejemplo, una de las actas que se necesita mayor cuidado es cuando uno tiene que hacer las incautaciones. Las incautaciones, porque dentro de las incautaciones, cuando hay que tener que incautar computadoras, incautar laptops, por ejemplo, lacrar habitaciones, entonces se requiere un especial cuidado. Y paso por paso, milímetro por milímetro, y no nos debemos equivocar. Por eso es que en estas cuestiones de incautaciones un solo fiscal a veces no va, sino va un conjunto y un pool de fiscales. Porque todos tienen que trabajar y todos tienen que hacer su papel adecuadamente, respetando los derechos que tiene el imputado o el dueño, por ejemplo, de la casa, ¿no? Y tener siempre una resolución que ordene esto. Y una resolución física que tenemos que entregar también a la otra parte. Y dentro de ello haremos las actas respectivas. Una de las preguntas muy frecuentes, por ejemplo, era el siguiente, ¿correcto? Por ejemplo, eh, acá hay algunas preguntas que ustedes pueden realizar también varias preguntas. Por ejemplo, vamos a ver, George Bars nos hace un interrogante. Muchísimas gracias por la pregunta. Y a quienes nos están viendo también en esta transmisión, pueden hacer todas las interrogantes que ustedes consideren, por si acaso estamos saliendo en vivo, no es una clase grabada, estamos ahí en vivo y en directo para cada uno de ustedes. Entonces nos dice, George Bart dice, si en la primera acta de declaración no está su abogado defensor, en la pregunta él respondió que no necesita abogado, ¿tiene efecto legal en las siguientes etapas? Es una pregunta muy interesante que vamos a responder a continuación. Por ejemplo, les comento lo siguiente. Un testigo, en el caso de los testigos, por ejemplo, no hay una obligación para que ellos necesariamente tengan un abogado, es facultativo. Sin embargo, es obligación de la policía y obligación del fiscal señalarles si en su presente declaración va a necesitar o no la presencia de un abogado. O sea, hay que hacerle esa pregunta, no es porque es testigo, no tiene abogado y de frente con las interrogantes, no. Sino hay que preguntarle si en la presente declaración va a necesitar la presencia de un abogado o no. El testigo se dice, uy, ¿es necesario un abogado? Bueno, tú eres testigo, es facultativo. Si tú deseas, tienes un abogado, si no, no. Y si el testigo, por ejemplo, te dice, no, la verdad que necesito un abogado, se tendrá que consignar en el acta lo que está señalando el testigo y se tendrá que reprogramar. Tendremos que reprogramar esa declaración, ¿correcto? De ninguna manera podemos decir, no, vamos a dilatar eso, te terminamos, pero yo quiero un abogado. No importa, tú eres testigo, no va a pasar nada. No. Ahora, si es imputado, correcto, si es imputado, obligatoriamente tiene que estar su abogado. En el caso del imputado, obligatoriamente tiene que estar su abogado. O sea, no pueden tomarle una declaración a un imputado sin presencia de un abogado. Tampoco deben imponerle un abogado. Entonces, ¿qué pasa? Si en una primera declaración se ha tomado una declaración de imputado, se ha levantado un acta, pero sin un abogado, esa acta deviene nula. Esa acta deviene nula, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no puedes tomarle con las responsabilidades que puede acarrear al fiscal que tomó esa declaración o las responsabilidades también de carácter administrativa que puede tener el efectivo policial que tomó esa declaración. Ahora, si ha estado, por ejemplo, otra situación, si ha estado presente el abogado,
pero ese abogado desconocía y finalmente hizo que el declarante dé versiones que lo van a perjudicar y ahora en otra instancia el abogado dice, no, que se declare nula porque el otro abogado no conocía, ahí sí eso no será válida. ¿Por qué? Porque se ha cumplido con tomar la declaración con presencia, por ejemplo, del abogado del imputado. Entonces, si ya eso ha sido, no es cierto, o sea, si ha sido la declaración, la esencia de declaración, entonces será de carácter válido ese aspecto. Ahora, cuando el asistente en función fiscal apoya, porque la labor del asistente en función fiscal también va a ser muy importante y apoya, por ejemplo, en estos casos a lo que vienen a ser la redacción de las actas, el fiscal tiene que consignar también que el que le ha ayudado en la presente redacción estuvo el asistente en función fiscal. O sea, obligatoriamente también tiene que consignar eso, que el que le estuvo apoyando en las redacciones fue el asistente en función fiscal. No puede ser el asistente administrativo porque no es propio de su función, pero sí el asistente en función fiscal. Entonces, a la pregunta, ¿también puede suscribir un acta, un asistente en la cual señala que ha participado? Por supuesto. Por supuesto, también en el caso de las actas. Pero no nos olvidemos, solamente como acompañante. Porque se supone que el que redacta tiene que ser el fiscal. Puede pedir la ayuda del asistente de función fiscal, pero el que se entiende que el que firma es el que ha redactado y es el fiscal. Aunque en la práctica, obviamente, el que termina ayudando en muchos de los casos es el mismo asistente de función fiscal, o hay fiscales que ellos mismos quieren redactar el acta. Entonces, profesor, ¿qué emite un asistente? Le voy a poner el siguiente ejemplo. Dos situaciones para ver cuándo estaríamos levantando actas o cuándo estaríamos levantando otras cuestiones. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente aspecto. Miren, durante una investigación a veces uno inicia un caso contra los LQR, o tenemos investigaciones complejas desde su inicio, porque tenemos, por ejemplo, presuntas organizaciones criminales, presuntas bandas o presunto delito de lavado de activo, donde tenemos ya identificados a 10 personas y tenemos indicado a 3, pero solo tenemos el nombre. Hemos programado sus declaraciones, pero al parecer estas personas ya no viven ahí, lo hemos tenido a bien de notificar vía exhorto también, ya hemos tenido a bien de solicitar un defensor público para que asista a esta persona que no está dentro de la investigación, y resulta que un día cualquiera, correcto, cuando menos lo esperabas, aparece esa persona, ese testigo o ese imputado. Si el imputado viene y dice, la verdad que me he tomado conocimiento que hay una investigación sobre mi persona, yo ya no vivo en ese domicilio, yo vivo en otro lugar, me he olvidado por mucho tiempo, como a muchos les sucede, variar mi domicilio que se encuentra en mi ficha RENIEC, pero yo ya no vivo ahí, vivo en otro sitio, por ejemplo. Entonces, en ese caso en particular, ¿qué es lo que emitirá un fiscal? El fiscal lo que emitirá, por ejemplo, será un acta, ¿cierto? Y en ese acta se tomarán todos los datos existentes por parte de quién, todos los datos existentes por parte de esa persona que estaba no habida. Nombres completos, sus apellidos, su número de celular, su correo electrónico, dónde vive en la actualidad, a efectos de qué, a efectos que en razón incluso en ese mismo acta, programarle una nueva fecha, una hora, nueva fecha y hora para su toma de sus declaraciones. ¿A través de qué? A través de ese acta, ¿correcto? Eso es lo que se hace a nivel de Ministerio Público, ¿cierto? Pero imaginémonos, a veces hay mucha carga dentro del Ministerio Público y ponte el caso que los fiscales no se encuentran, sino que todos los fiscales han ido a sus audiencias y solamente dentro del despacho, por ejemplo, solamente hay tres fiscales y los 3 fiscales están en su audiencia de etapa intermedia y de juicio oral. Solamente te has quedado tú como asistente en función fiscal. Y tú como asistente en función fiscal en ese momento, correcto, mucha atención, vamos a hacer la pregunta ahí, tú como asistente en función fiscal, viene el de seguridad y te dice determinada persona está viniendo, quiere conversar con el fiscal, quiere conversar con el fiscal, pero el fiscal está en audiencia. Entonces tú como eres inteligente dices, ¿quién es? Y lees el nombre y dices, uy, justo es la persona que está no habida, justo es la persona que lo estamos buscando. ¿Qué harías en ese momento como asistente en función fiscal? ¿Levantarías un acta? ¿Irías a otro despacho si es una fiscalía corporativa para que sea otro fiscal el que levante ese acta?
¿Harías una razón o harías un informe? O no harías nada y le dirías, por ejemplo, vente en otra ocasión cuando esté presente el fiscal. ¿Qué actividad realizaríamos en ese caso? ¿Qué es lo que corresponde? Vamos a ver lo siguiente. Primera situación que no corresponde es el siguiente. Angie, por ejemplo, nos dice levanta un acta. Pero bueno, estamos hablando del asistente, ¿no? El asistente levantará actas. ¿Quiénes levantan actas? Solo los fiscales, ¿cierto? Bueno, Luz Barra nos dice un informe. Pero mira, ahí ingresa y vamos a ver que este tema de los actos de investigación urgentes e inaplazables no solamente es propio del fiscal, es de todo el despacho. O sea, un éxito de llevar a cabo de una manera adecuada actos urgentes e inaplazables es cuando todos en conjunto realizan un adecuado trabajo. Es decir, cuando todos en conjunto, por ejemplo, realizan una actividad acorde, una buena labor. ¿Qué haríamos? Un informe puede ser, puede ser un informe, correcto, pero hay que hacer algo rápido. Entonces, ¿qué es la vía? Conocer, y justo en Cefocap, ¿no? Esta institución, por ejemplo, hemos estado viendo muchos aspectos. Hemos visto el asistente de función fiscal, el asistente administrativo, hoy en día me han llamado para que pueda yo exponerles sobre las actas, las disposiciones, los requerimientos, por eso estamos hablando de estos contextos en cuestiones prácticas. Entonces, miren, lo primero es entender que si es un corporativo, si es una fiscalía corporativa, tenemos que ir a cualquier despacho. Si es una fiscalía corporativa, claro, como dice, ¿no? Como dice Danitza, si es una corporativa, tengo que ir corriendo ahí al otro despacho y decirle, tengo una declaración SOS, ha venido tal persona, necesito que levantemos un acta. Y el fiscal, al ser un corporativo, tiene que hacer, por ejemplo, lo siguiente, levantar pues el acta. Muy bien, perfecto, vamos ahí, soy el fiscal de tal despacho, por si acaso somos una fiscalía corporativa, levantamos un acta, tus datos y listo. Eso es lo ideal. Eso es lo que se tiene que hacer. Y seguramente si tú eres un asistente de función fiscal y sabes que tu fiscalía es corporativa y tú has realizado eso, te van a poner tu estrellita de niño bueno. Claro, por ahí me dicen, no, profesor, nadie te da estrellitas, bueno, más bien eres bueno, más trabajo, pero bueno, eso será tema de otra cuestión. Pero entonces, claro, te tendrás corriendo a otra corporativa. Pero pongamos el caso, te vas corriendo a otra corporativa y todos los fiscales están ocupados. Toditos están ocupados, no te pueden atender. Entonces, ¿qué harás en ese momento? Los informes son para comunicar algo, ¿cierto? No vas a comunicar algo, necesitas accionar al toque, no le puedes dejar ir al testigo, necesita sus datos, ¿cierto? Necesita sus datos. Entonces, ¿qué te atreverías a hacer como asistente de función fiscal en ese caso en particular? Retenerlo, ¿no? Porque incluso le ya está deprisa. Hacer lo que alguien ha señalado acá, alguien mencionó el informe, no recuerdo uno de ustedes, acá lo tengo, levantar un acta, alguien me señaló, levanto una razón. Los asistentes en función fiscal hacen las razones, que llamémoslo así, para ellos tienen el mismo nivel que un acta, una razón. Pero en esa razón hay que consignar algo, ¿cierto? Consigna los datos, el número telefónico, tienes que consignar el correo, dónde vive ahora, todos sus datos, mismo un acta, ¿correcto? Es más, tienes la facultad también de hacerlo, firmar y huella. En tu razón, por supuesto, en tu razón te tiene que firmar, no solamente vas a rellenar, necesitas su firma, porque imagínate que nadie te cree lo que estás diciendo. Después de ello, después de tu razón, suficiente con tu razón, y el fiscal hará una citación, se comunicará por teléfono, levantará un acta levantándose por teléfono, pero ya cumpliste. Correcto, ya cumpliste, porque eso era tu función. Pero de ninguna manera pues puedes hacer un acta, porque sería inválido. No está dentro de tu competencia, no está dentro de tus funciones. ¿Cuándo harías un informe? En los siguientes casos. Para empezar, ¿quién hace un informe? Los informes lo pueden hacer los fiscales y lo pueden hacer los asistentes en función fiscal, cualquiera de los dos. Pero los informes se van a dar solamente en situaciones excepcionales, en cuestiones de pedidos. No siempre vamos a informar algo, porque recuerdo lo siguiente, el asistente en función fiscal cumple los trabajos de proyectar lo que es función de un fiscal. O sea, el fiscal emite las disposiciones, emite lo que son los proveídos, emite los requerimientos. Aparte de ello, los informes, pero cuando alguien le pide. O sea, ¿cuándo alguien va a hacer un informe? Porque
La razón de ser después de ello es levantar siempre actas. Si tú te vas a ir a una diligencia de incautación, visita inopinada, vas a levantar actas, actas, actas. Si te vas a ir a te ha llegado un CD, y dentro del CD, por ejemplo, tú ves qué contendrá, lo que vas a hacer, irte a oficina de audio y video, y harás la visualización y harás tu acta. Entonces, ¿cuándo das los informes? Cuando hay pedidos. Puede ser, si eres fiscal adjunto provincial, el fiscal del despacho te pide un informe sobre determinada carpeta. Puede ser que el coordinador nacional te solicite informe de un determinado caso. Por ejemplo, 426-2020. Entonces tú harás tu informe porque eso te lo están pidiendo. Te lo están pidiendo, ¿correcto? Entonces los informes también lo puede hacer el asistente cuando lo soliciten. ¿Tú puedes emitir un informe? Sí, está bien, pero lo ideal como medida es emitir lo que vienen a ser las razones, no propiamente los informes. ¿Correcto? Los informes. Los informes son para comunicar y atendemos informes cuando nos piden algo. Cuando el juez me pide, por ejemplo, una información de una carpeta o una información de un imputado, porque él me va a decir, informen en el día, en el plazo de ley, 24 horas o 48 horas, bajo responsabilidad funcional de comunicarse y no al órgano de control interno, entonces lo que yo haré es emitir el informe correspondiente. El asistente emite razones, pero no significa que no puede emitir informes, también. ¿Cuándo es una situación particular donde puedes emitir, por ejemplo, bueno, acá, por ejemplo, el día nos dice razón o también una constancia de concurrencia? Claro, lo que pasa es que las constancias tienen otra naturalidad, ¿cierto? Porque las constancias se dan cuando hay entrega de algo o cuando alguien te lo peticiona, ¿correcto? Esas son las famosas constancias. Por ejemplo, claro, y muy bien, ¿ah? Muchas gracias, Elías, que hace una precisión bastante interesante. Pero, profesor, ¿y por qué no las constancias? Las constancias, por lo general, tienen otro trámite que se van a dar. ¿Cierto? Es para hacer ver algo, porque finalmente la persona solicita, por ejemplo, una constancia de concurrencia, porque luego quiere hacerle ver a su jefe de que no es que él se ha salido del trabajo porque se quería salir, sino ha tenido que concurrir a tomar una declaración. Y por ende, por si acaso, mira, acá está mi constancia. Tienes una constancia, tiene validez personal. Si hay un tema, por ejemplo, de entrega de copias, yo le dejo una constancia porque es una constancia para mí, para que él pudo haber llegado. Pero cuando yo le hago una razón, las razones necesariamente van a generar una respuesta. Las constancias no. Las constancias simplemente dejas ahí un comunicado y ahí queda. Tus constancias no se van a disponer. Tus constancias solamente quedan ahí. Pero si tú emites, por ejemplo, una razón, tú le dices al fiscal, por si acaso, mira, acá la carpeta fiscal yo he encontrado que está incompleta, o el abogado litigante hizo tal cuestión, entonces tiene la obligación, el fiscal, obligación de que sobre tu razón emita un proveído o emita una disposición, dependiendo de la situación. Entonces, por ende, lo que corresponde es la razón. Claro, tú puedes hacer para asegurarte dos cosas, tu constancia, por si acaso también fírmame mi constancia, también mi razón y también el cuaderno de registro, ¿no? Para que yo tenga evidencia. Y aparte de eso me voy al de seguridad y inmediatamente pido las cámaras, ¿no? Porque te pueden dar obviamente también las cámaras, entonces para que muestres. Claro que también lo podías hacer, pero no se trata pues de hacer, ¿no? Hay veces hay cuestiones donde uno investiga y a veces no necesariamente ayudan muchísimo, ¿no? Más bien te llenas de muchos documentos. Entonces, suficiente con tu razón para que luego puedan emitir una disposición en ese caso en concreto. Las constancias son solamente para ti o para la otra persona, pero estos no se tienen a bien de motivar en ese caso en concreto o en ese caso en particular, ¿correcto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, claro, una constancia, como te digo, lo que pasa, claro, también nos dice Patricia Prada, por ejemplo, nos dice lo siguiente, sí también puede emitir una constancia de concurrencia, pero te reitero, si tú emites una constancia, las constancias no se impulsan, las constancias quedan ahí, no quedan en el legajo, llega el fiscal, va a decir, ¿qué las dos? Le di una constancia de concurrencia, pero ¿cómo? Bueno, tendrás que hacerme una razón, y eso te va a pedir. O sea, tú le has entregado tu constancia, ¿no? O sea, sacas ahí tu hojita, le dicen, mira, señor fiscal, mi constancia, ¿qué le ha concurrido? ¿Qué es lo que va a hacer el fiscal? Te va a pedir una razón. En base a tu constancia, señálame, ¿cierto? Pero si tú le entregas una razón, le obligas a que te emita una disposición o un proveído ordenando algo.
Y dentro, por ejemplo, si tú ya para terminar esta idea, para pasar a otro, si tú has hecho tu razón señalando, por ejemplo, ¿no? Sus números, sus datos, etcétera, el fiscal lo que va a hacer es un proveído. Es un proveído. Va a poner, dado cuenta de la razón del asistente en función tal, se dispone a comunicarse vía telefónica, por ejemplo, con este individuo, a efectos de comunicarle una fecha de su declaración y el fiscal lo que hará ahora es levantar un acta. Entonces, eso, por ejemplo, viene a ser una diferenciación existente. George dice, por ejemplo, si el fiscal solo escribió teléfono y nunca dato más, ni acta de la investigación de una de las hojas de la carpeta fiscal comete infracción del fiscal, descuido, por supuesto. Mira, el fiscal tiene que ser minucioso. O sea, no puedes dar datos incompletos. O sea, si tú tienes una persona no habida, llega el momento que le preguntes todo lo que es posible. El domicilio, dónde está, dónde trabajo, algún número, alguna referencia, lugar, todo. Todo lo que sea posible. ¿Por qué? Necesitas pecar en exceso que en defecto, porque si tienes más datos, va a ser más factible que puedas, por ejemplo, esta persona poder notificarlo. ¿Correcto? Cuanto mayor dato. Ahora, otras cuestiones sí que puede emitir el asistente, ¿no? El asistente en cuestión. Este es algo muy importante y a medida de recomendación también para que ustedes lo tengan en cuenta en algún momento. Por ejemplo, vamos a ver. No siempre, no siempre te vas a quedar dentro de un despacho fiscal. Y las personas, y dentro del Ministerio Público, no se tiene que acostumbrar también a estar en diferentes contextos y en diferentes lugares en ocasiones. Entonces, cuando tú tienes que irte de un despacho fiscal, lo que ahí sí se te recomienda es emitir tu informe. Tu informe. Claro que vas a tener, de acuerdo a los protocolos institucionales, tu entrega de cargo, pero ahí sí es recomendable que tú emitas, por ejemplo, un informe, ¿no es cierto?, de cómo estás dejando tus carpetas fiscales, cómo estás dejando tus casos, cómo estás dejando tus pendientes, todito a través de tu informe, porque eso te va a ayudar muchísimo. Y si tú asumes una plaza de un asistente que anteriormente estaba laborando, estaba trabajando de la misma manera, ahí lo que corresponde es tú emitir todo un informe de cómo estás encontrando, por ejemplo, estas carpetas fiscales, de cómo estás encontrando las carpetas, o sea, emite un informe para que señales cómo desde cero estás pensando. Si no te entregó entrega de cargo, también señala en consigna que, por ejemplo, no te hicieron entrega de cargo en ese caso en particular. Entonces, el asistente ahí sí, cuando sale, por ejemplo, y cuando ingresa también, debe emitir en esos casos sus informes respectivos. Otra cuestión es ya llegando a la parte final. Tienes que motivar adecuadamente cada una de estas. Motiva adecuadamente cada una de estas. Es decir, es preferible no hacer demasiado rápido los escritos, demasiado rápido los requerimientos, demasiado rápido las disposiciones, cuando al final, por ejemplo, podemos pecar en no motivarlo adecuadamente. Motivemos adecuadamente cada uno de estos escritos existentes y eso nos va a permitir. Ahora, profesor, ¿y en el sistema de gestión fiscal? Bueno, el sistema de gestión fiscal cargas, se entiende de que todo lo que has hecho también a través de la escrituralidad. A través de la escrituralidad, ¿correcto? Muy bien. Eh, Muy bien. Max dice, ¿y qué plazo se debe emitir dicho informe de ingreso nuevo como asistente? Yo te recomiendo, mira, van a haber varias plazas para asistentes de función fiscal, así que váyanse preparándose. Y no significa que son plazas vírgenes, no significa, ¿no? Porque ustedes van a asumir seguramente varios casos y varios trabajos de muchos asistentes que van a ser promovidos como fiscales. Entonces, lo que tú tienes que hacer desde el momento que tú firmas contrato, por ejemplo, el lunes, ¿correcto? Hasta ese día estás alegrado, pero el día martes, tu primera labor que tienes que hacer, obviamente, después de entrevistarte y todo eso, solicitar al fiscal que te entregue el acta de entrega de carpetas fiscales, que se supone que ya se hizo. Y si ya se hizo el acta, ¿correcto? Lo que tú tienes que hacer ahí, verificar todas tus carpetas fiscales, si se encuentran, no se encuentran, todito es lo primero, o sea, no te entusiasmes, mi primer caso y primero analizo tal cuestión, no, primero deja y vea si todo está en orden, si todito está en orden. Tómate una semana, tómate una semana y media, pero el objetivo es que tú cotejes todo
Y cuando cotejas, por ejemplo, todo, en ese caso en particular te vas a dar cuenta que estás empezando. Ahora, si no encuentras algo, haces tu informe. Estoy encontrando así, para que si más adelante sucede algo, ya no tengas la responsabilidad porque ya has comunicado, porque ya has informado. ¿Correcto? ¿Cuál es el error? A veces llegas, no cotejas las carpetas. Y cuando tienes que dejar, por ejemplo, tu cargo, ¿correcto? Ya tienes que asumir también la responsabilidad del anterior asistente en función fiscal que por negligente, por ejemplo, no hizo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque primero, pues pensaste que no iba a suceder y lo hiciste. Ahora, eh, entonces, eso es lo elemental y lo recomendable que ustedes siempre deben tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. De esta manera, llegamos a la parte final de nuestra disertación del día de hoy. Quiero agradecer siempre a esta prestigiosa institución CEFOCAP, a sus organizadores, que siempre profundizan estos temas muy importantes en beneficio de la comunidad jurídica, también a cada uno de los que se encuentran ahí participando dentro de este diplomado, y también, por ejemplo, de quienes nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Yo quiero agradecerles, y no solamente agradecerles, sino realmente de todo corazón felicitarles porque ustedes un sábado, acá por la noche, están capacitándose, están estudiando. Claro, no van a decir, profesor, lo que pasa es que todo está cerrado, pero yo entiendo que lo están haciendo porque siempre la convicción de capacitarse tiene que ser permanente. Es más, estoy convencido que después de esta clase, ustedes van igual a repasar su libro, su código, y van a estudiar 2 horas más y después dormirán tranquilamente. ¿Correcto? Muy bien. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Dios mediante, nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un bonito sábado por la noche y un bonito domingo. Muy buenas noches.